Tertulia y debate en Radio Republicana. La República que soñamos. Bienvenidos a esta tertulia republicana de este 14 de abril de 2021, donde vamos a hablar sobre la República que soñamos. Vamos a hablar sobre 4 bloques que van a durar unos 20 minutos cada uno y donde vamos a tener como invitados a Paula Galvín, militante histórica del PC y del republicanismo en Sevilla, fue candidata a la alcaldía sevillana por IU, ocupó la tenencia de alcaldía en el Ayuntamiento sevillano por Izquierda Unida y delegada de Participación Ciudadana. Uno de sus logros fue poner en marcha los carriles bici en la ciudad. Es miembro del comité ejecutivo del PK, en el que se encarga del área ideológica además. Y vamos a tener también a José Manuel García, militante del PC y miembro de la dirección de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas y del Encuentro Estatal por la República. Economista de profesión, fue miembro de la Cámara de Cuentas Andaluza y concejal en el Ayuntamiento sevillano. Además también tenemos con nosotros a Miguel Ángel Peña, que lo tuvimos hace poco en Tiempo de Cultura para hablarnos de sus 2 obras, que es Andaluces Levantados, el trienio bolchevique andaluz, y la otra Córdoba, Itinerario, Cultura y Guía Didáctica en torno al movimiento obrero. Además, se afilió al Partido Comunista en 1997, fue responsable político de la agrupación universitaria del Partido Comunista y además secretario provincial de la misma. Como podéis ver, estamos muy bien acompañados y, por supuesto, antes que nada, agradeceros a los presentes pues que nos acompañéis. Pues bueno, vamos a tener poco tiempo por bloque, pero bueno, intentaremos más o menos pues que podáis tomar la palabra y exponer pues más o menos vuestra visión sobre cada uno de ellos. En el primer bloque os quería preguntar sobre qué modelo de república deseáis, ¿no? O pensáis que sería la más apropiada una vez que se estableciera, por supuesto. Me refiero sobre todo a su organización territorial, política. Paula. Vale, empiezo yo misma. Bueno, yo creo que viendo la composición de la mesa vamos a estar todos de acuerdo en cuanto a la estructura territorial del Estado. Nosotros, vamos, por lo que yo conozco, además, el resto de ponentes somos federalistas, o sea, estamos por la construcción de un Estado federal en el que se reconozcan las diferentes nacionalidades históricas que existen, andaluza también y todas las demás, pero yo me quería basar en algo que quizás ellos no van a entrar tanto para que no sea tan reiterativo, y era que no basta solamente con que sea una república federal, que por supuesto es una de las condición necesaria, pero no suficiente. Para que sea de verdad una república democrática, tiene que estar basada en la democracia participativa. Por tanto, un modelo de estructura de gobierno y de poder que recoja directamente los intereses de la ciudadanía, de los sectores populares, que esté basada en procesos en los que se van construyendo los diferentes planteamientos, tanto a nivel económico como a nivel legislativo, que consigan avances para el pueblo y que estén basados en decisiones que se tomen desde abajo en asambleas y que vayan construyendo el conjunto del Estado. Así Andalucía, basada en esa extensión territorial a partir de sus municipios, comarcas y demás, constituiría un poder popular que a su vez se relacionaría con los restos de los pueblos del Estado en una república federal. Yo quería empezar metiendo esa puntita un poco diferenciadora, porque no nos basta con que todos nos sentemos iguales en una mesa, todas las comunidades y todos los pueblos de España, sino además que nos sentemos representando los intereses de nuestro pueblo de forma legítima. Bueno, pues José Manuel, te dejo a ti la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este acto al Movimiento Republicano Andaluz, organizado
en la coordinadora Andalucía Republicana, decir que el movimiento republicano andaluz y el movimiento republicano estatal, agrupado en el Encuentro Estatal por la República, son movimientos muy amplios, muy plurales, y sus componentes tienen diversas posiciones respecto a los diversos temas que se plantean en relación a la futura república, y también respecto al modelo territorial que debe tener el Estado en esa futura tercera república. Hay posiciones federalistas en el movimiento republicano actualmente, también hay posiciones confederalistas. Lo que sí creo que compartimos el conjunto del movimiento republicano respecto al modelo territorial del Estado son tres cuestiones o tres principios básicos. Primero, el derecho de los pueblos a decidir su presente y su futuro, y a decidirlo libremente. Por tanto, el derecho de los pueblos a autodeterminarse. En segundo lugar, que la unidad del futuro Estado republicano solo puede ser sólida y estable sobre una base de libre determinación, y en ningún caso sobre aplicación de imposiciones o fuerzas de nadie sobre nadie, de ninguna parte sobre otra. Y en tercer lugar, el movimiento republicano, otro de los principios que reconocemos y que compartimos el conjunto del movimiento, es la plurinacionalidad de España. Últimamente nosotros decimos que el proyecto republicano o es plurinacional y es popular, en el sentido de poder popular, o no es proyecto de futuro real. Por tanto, el proyecto republicano hoy en Andalucía y en el conjunto del Estado aparece como un proyecto, una alternativa en el sentido de modelo territorial, como proyecto plurinacional y popular. En definitiva, el sistema político que propugna el movimiento republicano, agrupado en Andalucía Republicana, y en el Estado, en el Encuentro Estatal por la República, propugnamos que se cimente la unidad en la libre voluntad de quienes integren el futuro Estado. Y el marco político institucional sobre la que se articula esa unidad, esa libre unidad de las partes, sería la Constitución republicana. Y bueno, pues Miguel Ángel, te dejamos a ti que cierres. Yo, coincidiendo con algunas de las cuestiones que se ha planteado, voy a dar un enfoque distinto. Voy a dar o a tratar de dar una visión desde la historia. El federalismo no es una respuesta al problema territorial o plurinacional, como queramos llamarle, de España. Entre otras cosas, porque la primera República Española, que fue federal, se dio 20 años antes de que apareciese el catalanismo y de que apareciese el nacionalismo vasco. Por tanto, no hay respuesta a, sino más bien los distintos nacionalismos, regionalismos, originalmente, salvo el vasco, son regionalismos, ¿no? Surgen más bien como consecuencia del fracaso o de la frustración que produce el que no se lleve a cabo la República Federal, la primera República Federal, que no se consolide. Digo esto porque normalmente lanzamos el discurso o la idea de la República Federal como respuesta al problema plurinacional o territorial, y no es así. El federalismo, desde un punto de vista histórico, digamos que el republicanismo español tiene dos influencias: la jacobina de Francia y elementos jeffersonianos de Estados Unidos. Esto normalmente lo decimos menos o no lo tenemos tan presente. Y precisamente el federalismo es eso. El federalismo es la respuesta que viene de Estados Unidos frente a un poder, en el caso de Estados Unidos, el gobierno federal. Se entiende, como bien decía Paula, que tiene que haber un poder del pueblo, un control democrático del pueblo, que en Estados Unidos se entiende que son las asambleas de los estados
que habían hecho la revolución. Esa idea se traslada a España. Frente a un poder monárquico centralista que geográficamente además está en Madrid, la respuesta que se da en el siglo XIX, primero el liberalismo y luego el republicanismo, es precisamente que el poder del pueblo tiene que venir de abajo arriba, y abajo de arriba significa que no puede ir a Madrid, sino venir de la periferia hacia el centro y de abajo arriba. Digamos, ese es un poco el origen, ¿no? Entonces, primero tener en cuenta esto como elemento, como bien ha dicho Paula, somos federalistas, ¿no? O sea, pero tener en cuenta esta idea del origen histórico del federalismo. Pero yo creo que el movimiento republicano actual y la izquierda en general tenemos un problema para desarrollar esto, al menos un problema, que es que el relato de lo que es España es un relato que surge precisamente como consecuencia del fracaso del desarrollo de la Primera República. Es decir, ese concepto de crear una nación política, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de hacer un pacto de abajo arriba con derechos sociales, con derechos democráticos y demás, el fracaso, la frustración de eso daba origen a un relato que primero lo tiene la Restauración, que después pasa al franquismo y que es el que hoy día podemos tener en la derecha española, que es entender que España es centralista, que España se basa en Castilla y además es católica y monárquica. El problema está en que nosotros, si no construimos un relato español, nacional, español, republicano, federal, nos vamos a encontrar con un problema, y es el problema que hemos tenido en las últimas décadas la izquierda. Cada vez que surge el problema territorial, nos encontramos con que no tenemos un relato alternativo. Nos situamos presos entre los nacionalismos, eso que se llama nacionalismos periféricos, y el nacionalismo español. Yo creo que ese es un problema que debemos de resolver, ¿no? Y termino con una cuestión, ¿no? Por decirlo de una forma un tanto simbólica, ¿no? Nosotros tenemos un vaso fabuloso, un vaso muy bonito, que se llama República Federal. El problema está que a la gente tenemos que ofrecerle, además del vaso, lo que haya dentro. Y esa es, yo creo, una tarea que deberíamos de ponernos manos a la obra, porque si no, la identidad española, digámoslo así, se queda un poco de dibujar, porque claro, ¿qué es la República Federal? La República Federal es una entidad conjunta, una conformación suma, o son 17 naciones que se suman. ¿Me explico? Se tiene que definir eso. Es un debate que yo creo que está ahí y que necesita un relato de qué es España, una identidad española para poder confrontar con lo que es la idea nacionalista española hegemónica. Si alguien le quiere responder a Miguel Ángel, Paula, José Manuel. Sí, yo no se trata de responder, sino comentar. Yo estoy aquí representando a la coordinadora Andalucía Republicana, y en ese sentido, respecto a la cuestión del modelo territorial de la futura república, hay diferentes posiciones en el movimiento y, en definitiva, en su momento, en el proceso constituyente, esas posiciones se pondrán sobre la mesa y será el conjunto de la ciudadanía, la gente, la que tendrá que decidir sobre casi todo, o sobre todo, también sobre el modelo territorial. Y ahí se conformará. Lo que sí es evidente es que el proyecto republicano actual es un proyecto republicano para el conjunto de España. Es un proyecto republicano español. Es decir, no hay 10 proyectos republicanos. El proyecto republicano que estamos defendiendo desde el movimiento republicano en la actualidad es un proyecto republicano único, que se basa, desde el punto de vista formal, en la futura Constitución republicana de la República Española. Sería la Constitución de la Tercera República Española. En ese sentido, es un proyecto para el conjunto del Estado.
lo que también comentaba yo antes, que esa conformación de ese proyecto republicano para el conjunto del Estado se tiene que basar en la libre determinación de los distintos pueblos y naciones que componen actualmente España. España es un Estado con distintas naciones, con distintos pueblos, y evidentemente el futuro de ese Estado que se llama España se tiene que basar en la libre determinación de sus partes y en ningún caso, evidentemente, en la imposición de ningún tipo y mucho menos en ningún proceso de fuerza hacia nadie. Sin duda, cuando hablamos, ¿no?, de la república que soñamos, aunque hay un proyecto, ¿no?, como tú dices, de José Manuel, de República Española, los aquí presentes soñamos además una república con una gran transformación social, ¿no?, porque está acompañado nuestro sentimiento republicano, evidentemente, de la lucha política y social de transformación. ¿Cómo sería esa transformación social en esa república, no digamos que utópica que tenemos en la cabeza o que nosotros soñamos y queremos? Venga, ahora que empiece otro, que antes rompí el de Venga, ocho. pues Miguel Ángel rompe esta vez el hielo. Venga, pues vamos. A ver, yo entiendo que a ver, el republicanismo se basa en tres principios, que son el elemento antidinástico, es decir, no puede haber ninguna, o mejor dicho, empiezo incluso más para atrás. El republicanismo es la igualdad política. Es el principio en el que se basa el republicanismo es la igualdad política. En esa igualdad política, digamos, esa igualdad política se soporta sobre tres patas. Una es lo antidinástico, es decir, no puede haber ninguna institución que no esté bajo el prisma de la igualdad política, es decir, no puede haber ninguna institución que pertenezca a una familia, sino que todas las instituciones del Estado deben de estar accesibles a que puedan ser ocupadas por cualquier ciudadano o ciudadana. El segundo principio es el principio de la democracia. Originalmente, en la Revolución Francesa, estaríamos hablando del derecho al voto. Pero no solamente en la propia Revolución Francesa, no solamente el derecho al voto. En la propia Revolución Francesa, los jacobinos plantean, por ejemplo, lo que hoy día llamaríamos revocatorio, ¿no? La capacidad de revocar. Estaríamos hablando de la rendición de cuentas, es decir, de toda una serie de control ciudadano, de control del pueblo sobre los representantes, que son, como dice Robespierre, ¿no?, mandatarios, es decir, están mandados, tienen un mandato, no pueden hacer lo que consideren, sino que están mandados, por así decir, recibiendo órdenes del pueblo. Entonces, ese segundo elemento. Y el tercero va enlazado a los dos anteriores, es decir, una persona cuya preocupación principal cada día sea si va a comer o no, o si no tiene un techo donde dormir, obviamente no una persona que se preocupe de los asuntos públicos, de los asuntos del conjunto, de la República, de lo que es de todo. Por lo tanto, es la propia República la que debe de garantizar unos mínimos de existencia. Eso que se llamaba hace unos años, ¿no?, cuando las marchas por la dignidad, pan, techo, ¿cómo era? Pan, techo, trabajo y dignidad, ¿no? Pues un poco esa idea. Garantizar lo mínimo precisamente para garantizar que se pueda participar en política, que por lo tanto se puedan ejercer los derechos políticos y que esa igualdad política exista. Yo creo que esa es la base. A partir de ahí, lo que sí se desarrollaron a lo largo de la historia fueron todas escuelas dentro del republicanismo, la que se basaba en que la propiedad privada tenía que ser repartida y la que se basaba en considerar que la propiedad privada era un robo y que por lo tanto no podía existir. ¿Sí? El republicanismo burgués y el republicanismo socialista. Entonces yo, más que entrar a diseñar una república concreta, por lo que decía José Manuel antes, porque cuando llegue el momento, pues se tendrá que concretar de qué forma tiene esto, pero sí que una república se tiene que basar en esos tres pilares. En la igualdad política basada en
elemento antidinástico, en democracia, en el sentido no solamente de votar, sino de control de las instituciones por parte del pueblo, y finalmente, pues, los derechos sociales. Pues bueno, José Manuel, dejamos a Paula para el final, que fue antes la primera, por lo tanto. Estupendo. Este es curioso porque este tema que has planteado fue uno de los 3 bloques de debate que se plantearon en las terceras jornadas de debate republicano que se celebraron en Jerez de la Frontera poco antes de la pandemia. Y en el conjunto del movimiento republicano andaluz había bastante consenso sobre este tema en lo siguiente. La igualdad es uno de los valores republicanos básicos, junto a la libertad, la laicidad, la cultura, el feminismo, la memoria, la solidaridad. Y desde el movimiento republicano se plantea defender la alternativa republicana no solo en el plano político, en el plano meramente formal, sino fundamentalmente como la construcción de un nuevo país. Hay que ir a construir un nuevo país con 2 ejes fundamentales. Por un lado, el plano de la construcción de una democracia real, es decir, participativa, el gobierno del pueblo, y en segundo lugar, construir un nuevo modelo económico y social sostenible que favorezca o que esté al servicio de la mayoría social del país, la mayoría social trabajadora. Y en definitiva, para que el principio de igualdad sea efectivo, se tiene que producir un proceso de transformación, de cambio, tanto económico como social, de la realidad existente. Porque si no se produce ese proceso de transformación, la palabra igualdad, respecto a la República, como respecto a cualquier cosa, se puede quedar en una mera palabra vacía. En ese sentido, en el debate que comentaba o que hacía referencia, se planteaba claramente que la República tiene que ir a contener un modelo económico y social que se base en algunos vectores básicos, como el pleno empleo, el reparto del trabajo, el desarrollo sostenible, la protección social, la renta básica, la progresividad fiscal, el fortalecimiento del sector público, y para ello no hay más remedio que nacionalizar determinados sectores estratégicos de la economía, y hay que tener una banca y unas empresas públicas fuertes y potentes. Lo estamos viendo en esta situación de pandemia. Es evidente que empresas energéticas, empresas farmacéuticas y empresas de investigación tienen que ser públicas. Si no, surgen las tremendas realidades que estamos sufriendo con la situación de pandemia. Por tanto, la conclusión desde el punto de vista del movimiento republicano organizado en la Coordinadora Andalucía Republicana podría ser que la propuesta república hoy día es una alternativa al modelo político, al marco político institucional, evidentemente, un cambio, una superación de la monarquía, por tanto, es una alternativa a ese marco político, pero fundamentalmente tiene que ser también una alternativa al modelo económico y social vigente, al neoliberalismo. Si no solucionamos, no le damos respuesta a los problemas reales de la gente, la República no tiene sentido. Cuando Paula intervenga también, José Manuel, vamos a enlazar en el tercer bloque todo el tema que tú también has tocado de la necesidad de transformación. Vamos a hablarlo ahora también, pero bueno, no, te he cortado, no sé si habías terminado. No me has cortado, ni mucho menos. No, simplemente acabar diciendo, ayer en un debate de otro tipo, una compañera republicana de Ciudad Real decía que hubo un tiempo en el que cuando hablábamos de república, alternativa republicana, pensábamos en la elección de la jefatura del Estado. Hoy día, siendo esto importante, hoy día al movimiento republicano y a la alternativa republicana es lo que menos le preocupa.
Es evidente que se tiene que producir el cambio en el marco político institucional, la superación de la monarquía y que todos los cargos públicos tienen que ser electos, eso es una obviedad, pero no es lo que hoy día le preocupa al movimiento republicano. Lo que le preocupa es cómo dar respuesta real a los problemas de la gente, porque si no jamás conseguiremos esa transversalidad y esa mayoría social para ir hacia la construcción de la futura república. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros que me han precedido, ¿no? Porque la cuestión aquí está en que la república no es una cuestión estética, no es una cuestión de que está como feo, ¿no? Mantener a una familia que se pueda dedicar a robar y tal, no. No es solamente una cuestión estética, es algo mucho más profundo. Es el principio de igualdad, como muy bien han dicho mis dos compañeros, de decir, no puede haber nadie que nazca en una cuna diferente a otro, no puede ser, no es posible que nadie por el hecho de nacer tenga unos privilegios, pero ni ellos ni la hija de Botín. Entonces, no es solo un problema de la familia real. Nosotros, habrá otros pensamientos que se sienten republicanos por una cuestión que pueden considerar ellos de dignidad básica, en el que creen que una familia no debe gobernar un país, pero es que todos sabemos que este país que llamamos España está gobernado por una serie de familias, y entre ellas la real. Y eso es una realidad. Y cuando se llega a los gobiernos, se sabe que no se puede gobernar porque hay otros que están diciendo por detrás lo que hay que hacer. Y nada más hay que ver lo que está pasando ahora mismo cuando en este país se están intentando hacer políticas de otra manera. Entonces, ese principio profundo de igualdad, de que porque hayas nacido en una cuna no puedes estar por encima de nadie, tiene un gran sentido. Claro, yo dentro de las posiciones que represento aquí hoy, porque es por el motivo por el que estoy aquí, yo soy republicana socialista. Todo el mundo, nadie se va a extrañar de que yo diga eso, puesto que soy del Partido Comunista de Andalucía, del Partido Comunista de España, ¿no? Pero es que considero que no sería posible hablar ni de libertad ni de igualdad sin esa premisa básica. Es decir, ninguna familia puede estar por encima de otra. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que los banqueros tienen que estar ¿en qué lugar? Vamos a tener que hacer una transición. En esa transición, ¿qué vamos a hacer? Hace falta una banca pública. Si no se habla de banca pública, no se habla de república. Porque si no, esas familias que he mencionado antes van a seguir gobernando este país. Si no hablamos de la democratización de la economía y no hablamos de que hay que apoyar a un tercer sector en la economía, habrá la familia de los Urquijos, de los grandes terratenientes andaluces, que unos son nobles y otros no lo son, que seguirán apropiándose de los recursos naturales andaluces y llevándoselo a sus palacios de Madrid, ¿no? Donde se tributa menos, ¿no? Toda esa barbaridad que hay ahora mismo, por el que nos decía antes, decíamos antes, vamos a ver, qué difícil es ser español, ¿verdad? Qué difícil es hablar de España. Qué difícil, vale. La libre libertad de los pueblos de querer formar parte o no del Estado español. Pero claro, yo, por ejemplo, si me dieran a elegir con este Estado español otra posibilidad, a lo mejor me pasaba como a los catalanes, ¿no? Que ellos creen que si votan la independencia, pues allí se les van a acabar los problemas, ¿no? Como si no tuvieran a los Pujol, que es una familia que ha mandado de toda la vida, ha robado de toda la vida y ha gobernado de toda la vida en Cataluña, ¿no? Y no tuvieran a toda la saga que hay allí de los poderes económicos. Bien, pues ese debate es el que tenemos que abrir de una forma muy sencilla. Yo por eso soy partidaria desde que se habla de la República siempre, de hablar de la igualdad como el principio básico, pero entendiendo la igualdad así. Da igual de dónde nazcas, que vas a poder ser igual a otro. Eso significa que para poder construir eso hay que implicarse, para poder implicarse hay que tener tiempo para implicarse, y lo primero que hay que tener es techo y pan, como han dicho los compañeros, y alta la dignidad. Porque si no,
¿Cómo? ¿A través de una renta básica? Por supuesto que sí. ¿Con un nuevo modelo productivo? Por supuesto que sí. Es que si no, no estamos hablando de nada. Si no, la igualdad es algo que nadie entendería. Una España en un proceso constituyente, como hubiera dicho José Manuel, ¿no? Porque esto lo tenemos que construir entre todas y entre todos. Ahí nos vamos a encontrar en esos lugares donde nos sentemos a convertirnos el pueblo español en elemento constituyente y a discutir entre nosotros. Ahí van a salir también los de derecha, ¿no? También van a salir los de derecha. Entonces acabaremos al final votando una constitución en un referéndum en el que va a depender de la correlación de fuerzas. Y eso es a mí lo que más me preocupa. Porque lo que más me preocupa es sumar fuerzas suficientes para dirigirnos hacia unas políticas realmente igualitarias. Enlazando con cómo ha terminado Paula, me viene muy bien para enlazar con el tercer bloque, porque precisamente la pregunta es cómo combatir la posibilidad que tú planteas, ¿no? El vernos votando una constitución que al final suponga a ver dónde empuja más la balanza, ¿no? Dónde pesa más, y que realmente no haya esa verdadera transformación. Entonces, ¿cuál es la posibilidad o cuál es el camino que ustedes planteáis, ¿no? Para que esa posibilidad no se dé o no exista? También probablemente, ¿no?, coincidamos un poco los que estamos aquí en la mesa, pero bueno, dejo que empiece esta vez José Manuel, que es el que no ha empezado todavía. De acuerdo. Sí, yo creo que esta tercera cuestión que plantea continúa con lo que estamos planteando. Y realmente se puede plantear ese problema, porque, vamos a ver, formalmente la República es un concepto que inicialmente podría afectar solo al marco político institucional. Bien. Y en ese sentido, veremos cómo se construye esa república, veremos quién es capaz de construir hegemonía y veremos hacia dónde tira el contenido de esa república. Y evidentemente puede ser una república en manos de las fuerzas conservadoras, al servicio de las minorías y en contra de los intereses de la mayoría social trabajadora, en contra de la mayoría de la ciudadanía. Eso se puede dar. Y evidentemente dependerá de si somos capaces de hacer un proceso de acumulación de fuerza para forzar que esa república quede como un marco político con un contenido al servicio de la mayoría, o se la apropia la minoría, y lo único que hemos hecho es cambiar a la cabeza de la jefatura del Estado. Esto es así. Fijaros, en la Segunda República hubo un bienio negro. En la Segunda República se produjeron procesos donde la demanda de reivindicaciones populares no resueltas iba a un ritmo distinto con las políticas que hacían los gobiernos. Y no hablo del bienio negro, sino del resto de los gobiernos. Pero efectivamente había reivindicaciones populares no satisfechas y por tanto desapego de determinados sectores populares de esa Segunda República. Bueno, hoy día lo que yo al menos vivo del movimiento republicano es que la alternativa republicana, por todo lo que hemos dicho, lo que ha dicho Paula, lo que ha dicho Miguel Ángel, no puede ser solo el cambio del marco político, que es importante, pero debe ir a lo que yo decía antes, a construir un nuevo país construido por todas y todos desde abajo, porque si no, no sirve. Tan importante es el camino como el destino. Y esa construcción de un nuevo país tiene que suponer una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la gente, de vida, de bienestar, de felicidad y de seguridad laboral de la gente. Hace unos días me decía un dirigente de Izquierda Unida de Madrid, un dirigente estatal, que solo conseguiremos ir hacia la República cuando convenzamos a la gente de que la República va a vivir mejor y va a ser más feliz y más libre que en el régimen monárquico. Y de eso se trata. Se trata de que hay que cambiar el marco político, pero tenemos que asegurar
que las condiciones de vida y de trabajo de la gente sea mejor. Acabo. Por tanto, la propuesta republicana, yo creo que para avanzar hoy en España tiene que estar muy ligado a la solución de los problemas de la gente. Si en el proyecto republicano que defendemos desde la izquierda, claro, no va claramente un proyecto de alternativa y de solución real a temas como el paro, como la precariedad, los problemas de vivienda, los recortes en servicios públicos, la salud, la educación. Si no va ahí, poca gente se va a sumar a este proyecto. En definitiva, yo creo que la República tiene sentido si la gente ve claro que en ese régimen político va a ser más libre, va a tener más igualdad, más bienestar social y más felicidad. Si no es así, ¿para qué vamos a ir hacia otro régimen político? Pues nada, Miguel Ángel. Bien, a ver cómo sintetizo lo que quiero decir. A ver, yo creo, estamos de acuerdo en algo que está, ¿no?, aquí en el debate de fondo, que es que la república puede significar dos cosas, ¿no? Un régimen político o un modelo de sociedad. Entonces, efectivamente, el régimen político sería únicamente eliminar lo que es la figura del rey, la figura de la corona, del trono, y no cambiar nada más. Sin embargo, eso no es republicanismo. El republicanismo, ya lo hemos comentado antes, se basa en la igualdad política y eso exige no solamente el elemento dinástico, sino el control democrático de las instituciones y los derechos sociales. Podríamos decir algo más, incluso. La república, el republicanismo tiene que ser antioligárquico. Antioligárquico. Se podrá ser de izquierda o se podrá ser de derecha, pero tiene que ser antioligárquico. Y ético. Ético en el sentido, voy a poner un ejemplo. Nosotros en España tenemos un jefe del Estado que, aunque no ha sido juzgado, porque además parece que no se le va a poder juzgar, se ha ido de España, aunque hay indicios de todos los colores de que no se ha comportado correctamente, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, en un país vecino, Francia, ha habido un jefe del Estado que ha sido juzgado y condenado por corrupción. Sarkozy. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente en una república puede haber elementos de corrupción, puede haber, pero va a existir un elemento ético que le va a llevar al juicio, al juzgado, a esa igualdad política que hablábamos antes, ¿no? Ese componente ético que, si nos lo miramos en la propia historia de España, no lo encontramos. Es decir, en España, en la Segunda República, se produjo el caso Extraperlo, que provocó la caída del gobierno y la convocatoria de elecciones, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en España en las últimas décadas. Es un caso de corrupción, digámoslo así, que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo aquí. Sin embargo, esa ética republicana fuerza la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones. Y aterrizo, aterrizo en la pregunta. Yo es que creo que sería conveniente que pasase una cosa, y que la voy a decir ahora, y también que si triunfase la República, con toda seguridad pasará otra distinta. Me explico. Se necesita hoy día en España el pensamiento, la idea republicana está vinculada a la izquierda. Y yo me atrevería a decir que para avanzar haría falta una derecha republicana. Pero una derecha republicana basada en los principios que hemos dicho. Es decir, una derecha republicana antioligárquica, obviamente antidinástica, y que aceptase la necesidad de una distribución o unos derechos sociales y un control democrático. A eso me refiero, ¿no? Es una derecha que pueda defender que el mercado es fabuloso y que debe de haber libertad de mercado y propiedad y demás,
y que no necesariamente tenga que defender que la República tiene un componente socialista, ¿no? Como hemos dicho antes. Yo creo que eso es conveniente, que esa pata hace falta para poder seguir armando esa correlación de fuerza que nos lleve a la Tercera República. Digo que es conveniente. Ahora, existe otro peligro, llegado el momento, no un peligro a corto plazo, pero que si esa correlación de fuerza se produce, existe un peligro de que se produzca porque en las dos experiencias republicanas españolas se produjo y en Francia también. Y es que una parte de la oligarquía, sin renunciar al carácter oligárquico, es decir, antes estaba hablando de la derecha republicana, que es antioligárquica, aunque debería de ser antioligárquica. Pero nos podemos encontrar que un sector de la oligarquía en un momento dado esté dispuesta a sacrificar la corona para mantener el resto de los privilegios. Eso no estaríamos hablando de republicanismo, eso estaríamos hablando en todo caso de antidinásticos. Pero existe esa posibilidad. Pasó en la Primera República llegó por sorpresa y los que ayer eran, de hecho, el Congreso de las Cortes que aprobaron la República eran mayoritariamente monárquicas, es decir, un día eran monárquicos y al día siguiente eran republicanos. Y en la Segunda República pasó también. El ejemplo que podemos tener más significativo es que el propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, haya sido ministro de la monarquía. Hay un trasvase y un cacique en la zona de Priego de Córdoba. Entonces, puede haber un trasvase de sectores oligárquicos que en un momento determinado entienden que para mantener un estatus, pues hay que sacrificar la corona. En Francia ocurrió, la Tercera República Francesa se tiró prácticamente una década en la que la mayoría del Parlamento eran monárquicos. Lo que pasa es que como había distintas facciones monárquicas, no se ponían de acuerdo en quién era el rey que tenía que estar en el trono. Y eso permitía que la forma de gobierno fuese la republicana. Pero no había mayoría republicana. Entonces, yo creo que y con esto termino, ¿no? Que es esa situación, que debe de haber una derecha republicana porque la necesitamos para construir, para seguir avanzando en una correlación de fuerza que no solamente sea los que nos sentimos herederos del Frente Popular, digámoslo así, pero que se base en los valores republicanos que hemos dicho antes, pero que también corre el riesgo y que probablemente se produzca cuando lleguemos a la Tercera República de un sector oligárquico que sin renunciar a ser oligárquico esté dispuesta a aceptar que caiga la corona. Sí, porque es que en España la oligarquía trajo al rey. Claro. Eso que no se nos olvida a nadie, porque de pronto, no, ese niño se lo traen para acá. Porque había que modernizar un poco esto, había que dar una imagen así, esto de Franco ya no podía ser. Y, o sea que lo que pasa es que yo voy a hablar un poquito al contrario, es decir, vamos a ver, estamos diciendo que la monarquía, el tema dinástico, no es suficiente, por supuesto, pero sí hay que recordar también que es una condición necesaria para poder avanzar en la modernidad española. O sea, lo que yo como soy de ciencias, ¿no? Cuando nosotros decimos es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Pero es que si no conseguimos quitar de en medio la corona, los avances en este país nunca se van a resolver. Nunca vamos a poder encontrar, aunque estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros antes, de que no tenemos que decir la República Federal como contrapuesto o respuesta al problema vasco, al problema catalán, porque fue más bien una consecuencia del fracaso del republicanismo federal. Estoy de acuerdo con todo ese análisis. Pero si hay una corona, eso es imposible. La solución es imposible. Estaremos dándole vuelta a la tostada todo lo que queramos. O sea, cualquier persona que se sienta buen español, tiene que ser consciente de que la monarquía, mientras exista la monarquía, va a ser un freno para la solución del problema territorial español. Eso, un freno no, un impedimento, un muro contra el que nos vamos a chocar. Luego, en segundo lugar, mientras haya personas que no pueden ser juzgadas, ¿no? Como el rey, ¿no? El tiempo que estaba, no, es que eso lo hizo cuando estaba gobernando y ahí podía robar todo lo que quisiera. Bueno, por favor, mientras eso la gente lo escuche sin escandalizarse, no va a ser posible cambiar este país. Nadie se va a sentir orgulloso de ser
español. ¿eh? Y luego los fascistas españoles, por ejemplo, nunca han sido monárquicos. Vamos, los falangistas no eran monárquicos, eran más bien carlistas, ¿no? Entonces, desde luego, borbónicos no eran. Vamos, yo me he criado en la casa de un falangista auténtico y odiaba a los Borbones. ¿eh? Entonces, toda esa amalgama se nos va a dar. Pero lo que sí tenemos que intentar calar en la gente es que la monarquía es un tapón para la modernización de este país y que mientras exista la monarquía, el problema territorial español no se va a poder resolver. Los problemas de ética, de latrocinio, de expolio de los recursos públicos no se van a poder detener porque tiene a la máxima figura del Estado robando con las dos manos y no le pasa nada. Y eso hay que explicárselo a la gente así. Digo para ganar adeptos. Y ahora dentro de esos adeptos, pues habrá algunos que serán de derecha y que unos serán antioligárquicos y otros serán oligárquicos espabilados que cuando vean que esto no les permite mantener el negocio, perfectamente pueden dejar caer a la corona lo mismo que subvencionaron su vuelta. Porque ellos fueron los que organizaron las recogidas de dinero para que éste pudiera venir aquí y luego le permitieron el latrocinio, lo mismo que el rey ha sido el representante en América Latina. ¿Acordáis de aquello de ¿por qué no te callas, no? ¿Por qué no te callas? Claro, porque yo he venido aquí a vender lo que vengo a vender. Que él era el representante de la oligarquía española en el mundo. Era el embajador, porque ese fue el pacto para que llegara. Entonces, esas cosas hay que explicárselas muy claritas a la gente, porque yo creo que tenemos que conseguir adeptos. Tenemos que conseguir adeptos y luego, una vez que ya hayamos tumbado al rey y podamos abrir el proceso constituyente, pues ya nos partimos la cara en la asamblea, si de verdad es un proceso constituyente desde abajo, no los padres de la patria otra vez sentados pasteleando una nueva constitución, sino de verdad una constitución que emane del pueblo en asambleas populares. Ahí vamos a ver ahora cómo conseguimos además que sea socialista. Yo estoy en esa trayectoria, ¿no? Enlazando también con lo de Paula, vamos a ir al cuarto bloque. Además, te dejo que empieces tú y es la pregunta sobre la importancia que tiene el movimiento memorialista, ¿no? En esta captación o de adeptos o de seguidores de la República o simplemente de comprensión, ¿no? De la historia, de lo que ha pasado y de cómo debe de ser el futuro. No hay un pueblo que pueda andar sin conocer su historia. Y sobre heridas sin cicatrizar o mal cicatrizadas solamente pueden hacer la pus y la miseria. Entonces yo creo que hay que aprender de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que opina que las festividades de la República no debíamos de ir tanto a los cementerios. Porque, y me lo han dicho a mí muchas veces, lo digo así como un debate que está abierto. ¿Por qué? Porque, claro, es como si dijéramos, mira, aquí vienen otra vez los perdedores a contarnos su tristeza de cómo, claro, no es bueno presentarte como un perdedor, porque de entrada no vende mucho, ¿no? O sea, mira, aquí viene el que no han aprendido, ya os ganamos una vez, os podemos ganar otra, ¿no? Como están diciendo ahora constantemente estos, ¿no? Pasa que no aprendisteis bien, que queréis otro poquito de palo, porque, claro, la gente llana, la gente normal eso le da miedo. Pero a la gente hay que decirle que si las heridas no se han cicatrizado, no podemos criar un país limpio y decente. Las heridas hay que limpiarlas a fondo. Y eso significa abrir las cunetas. Y sí, que somos unos buscahuesos, pues sí, somos unos buscahuesos, porque hay familias que no han podido enterrar a su gente. Y para que un país se pueda construir de nuevo, se tiene que construir sobre el perdón de verdad. Cuando tú puedes perdonar es cuando a ti te han lavado la herida. Pero luego el aprender de qué hicimos mal en la primera y qué hicimos mal en la segunda también nos puede ayudar mucho. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con ir de la mano.
con ir de la mano sin tampoco regodearnos en la miseria de nuestra derrota, ¿no? Porque constantemente nos recuerdan que fuimos los derrotados y hay mucha gente que piensa que si el rey se va a haber otra guerra, porque hay gente que se lo está diciendo todos los días, incluidos todos los medios de comunicación, ¿eh? Que fue el que salvó la democracia. Y que si no, pues va a haber otra guerra. Y si hay otra guerra, pues todo eso es difícil de trabajar, pero hay que hacerlo, aunque sea una labor fea, aunque sea una labor muy difícil. Vamos, conclusión, yo creo que hay que ir de la mano. Bien, pues quiero dejar a José Manuel último en este bloque, por lo tanto, Miguel Ángel, te cedo a ti la palabra. Vale, pues voy a discrepar con Paula. Vamos. Yo soy lo partidario, sé. tú lo sabes, ¿no? Yo soy partidario de que son dos movimientos distintos, que obviamente están muy relacionados y que no se puede construir, en esa parte estoy de acuerdo con Paula, ¿no? No se puede construir una tercera república sin recuperar los valores de no solo de la segunda, sino también de la primera, que la tenemos siempre olvidada, ¿no? Entonces, y que de hecho el mayor homenaje que se le podría hacer a los luchadores de la Segunda República es precisamente que en España vuelva a haber una república, una tercera república basada en los mismos valores. Ese es el mayor homenaje. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero creo que son dos movimientos distintos. Yo creo que el movimiento republicano Sí. lo que debe, claro, no, si el tema está, si yo creo que no discrepamos, en el fondo no discrepamos tanto. Yo creo que el problema está en que el movimiento republicano lo que debe es de construir una república del siglo XXI, de dar respuesta a los problemas del siglo XXI. Y yo veo que cuando se juntan los dos movimientos, o las dos temáticas, más que los dos movimientos, las dos temáticas, el memorialismo se come al republicano. Se lo come. Por una cuestión, que es lo que tú has dicho, hay una herida abierta, hay una necesidad de hablar de algo de lo que durante 80 años se ha estado mandando callar, es un debate muy abierto, es un debate que incluso en cierto punto el propio régimen puede no verlo mal. Yo oí en un debate del Ayuntamiento de Córdoba a la portavoz de la extrema derecha decir que se abriese la fosa familias particulares no tenían problema. Es decir, que la gente, familias particulares con problemas concretos, dijeron, familias concretas con problemas concretos que ellos no tenían, que era una cuestión de humanidad. Porque el problema realmente está en lo otro, en la recuperación de los valores republicanos. Pero ese hecho, el que el memorialismo es un movimiento fuerte en el sentido de que hay una demanda social, incluso institucionalmente, no todas las instituciones, pero hay cierto respaldo que se come a los debates republicanos. Y que, por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto, es decir, el 14 de abril, que es verdad que es el aniversario de la Segunda República, pues al final resulta de que hay mucho, en vez de aprovechar el 14 de abril para hablar de los problemas de la España actual desde una perspectiva republicana, al final la tendencia que tenemos es a hacer elementos de recuerdo de la Segunda República. De la segunda, porque de la primera, repito, la tenemos olvidada. Y sin embargo, no se nos suele pasar por la cabeza por ejemplo, hacer actos republicanos con el formato que sea en torno al Día de la Constitución. Por ejemplo, en el que hablemos de los problemas actuales en demanda de un régimen que surgió de una transición de la dictadura a la monarquía y de los problemas resueltos. Digo, lanzo esto como cuestión, ¿no? Pero yo le veo ese problema dentro de que obviamente son dos elementos, son dos movimientos que están enlazados porque no se puede construir la tercera sin recuperar los valores de la segunda y no hay mayor homenaje a los luchadores de la segunda que una tercera con que se basa en los mismos principios.
Pues bueno, pues José Manuel, parece que te toca cerrar a petición mía. Desempatar. Sí, yo creo que los tres estamos bastante más de acuerdo de lo que pudiera pensarse. Cada uno con nuestros matices. Y yo también voy a matizar. Yo estoy completamente de acuerdo con esa frase que dice que no se puede construir una democracia sobre el olvido de las víctimas. Y eso es así. Y en España hubo un proceso de la llamada transición democrática que en gran medida se hizo sobre el olvido de las víctimas del fascismo. Y eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, en ninguna. En Alemania, en Italia, en Portugal, hubo procesos de transición de las dictaduras fascistas a las democracias y sobre dos ejes básicos: reconocimiento de las víctimas. Basta darse una vuelta por las ciudades portuguesas o italianas, ver qué monumentos, qué nombres de plazas y calles, bien, reconocimiento de las víctimas, y en segundo lugar, desarticulación de los aparatos de la dictadura. Y en España no se hizo ni una cosa ni otra. Y por tanto tenemos una enorme deuda pendiente y realizar un proceso de verdad, justicia y reparación, que es elemental para pasar de una dictadura a una democracia. Y todavía, 40 y pico años después, estamos pendientes de realizar ese proceso. Bueno, y tenemos la vergüenza de los miles y miles de gente tirada indignamente en las cunetas. Por tanto, el movimiento memorialista es imprescindible y muy importante. Pero dicho esto, el movimiento memorialista y el movimiento republicano son movimientos distintos, con funciones y objetivos distintos. Y además es bueno que sea así, porque el movimiento memorialista está ligado a un sector de la sociedad, un sector muy militante, muy ligado al activismo político y social, y el movimiento republicano necesita conseguir mayoría de republicanos sobre mayoría de monárquicos. Y para eso es imprescindible que el movimiento republicano sea transversal, cosa que no va a ocurrir con el movimiento memorialista. Por tanto, el movimiento memorialista creo yo que es un movimiento imprescindible, pero con un ámbito más reducido, que es lo que tiene que ser la construcción del proyecto republicano. Entre otras cosas porque la Primera y la Segunda República responden a fases históricas determinadas que no tienen demasiado que ver con la fase actual. Estamos en el siglo XXI. Por tanto, la respuesta que tiene que dar el proyecto, la propuesta republicana hoy día, pues no va a tener mucho que ver con la que dio el proyecto republicano en los años 30 y 20 del siglo pasado. Para no enrollarme, en definitiva, movimiento imprescindible que tenemos que ir trabajando conjuntamente en muchos aspectos, pero son movimientos distintos. Pongo un ejemplo, y yo creo que esto el movimiento republicano cada vez, afortunadamente, lo tiene más claro. Estos días se están realizando una serie de debates estatales en torno al contenido de la futura república, debates en el que está participando gente muy diversa y muy plural. Bueno, ni uno solo de los debates hace referencia a la Primera ni a la Segunda República, sino hace referencia a cómo debe ser la república futura que tenemos que construir. Y os habéis fijado una cosa, que hay gente que le molesta, a mí no, que es que no hablamos de la Tercera República, hablamos de la República por venir. Bueno, hay gente que no le gusta que no hablemos de la Tercera República. A mí me gusta que hablemos de la República, porque la Primera y la Segunda fueron otros contextos, otros proyectos, otras alternativas, y va a depender decía Paula que ella es republicana socialista. Bueno, pues vamos a empujar para que sea la república del pueblo y no la república de la oligarquía. Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado esta pequeña tertulia, conversación entre conocidos sobre la república que esperemos que evidentemente llegue, que sea la tercera, la república, pero sobre todo una república socialista, como bien dice Paula.
Muchas gracias a todos por asistir, por darnos vuestro tiempo sobre todo. A Miguel Ángel especialmente, que una vez más lo he cogido a última hora, que siempre me cubres. Muchísimas gracias y pues espero que nos veamos pronto y un placer poder hablar con vosotros. Igualmente, y muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y salud y república. Salud y república, eso.